Bueno, aquí tenemos a Juan Miguel Ramiro, que es un periodista que estudió 3 años en la Universidad CEU y 2 años en la Universidad Complutense. Ha hecho prácticas en el diario Ya, que ya no existe, y en el ámbito laboral ha pasado por diversas empresas públicas y privadas, como por ejemplo la COPE, Antena 3, Radio Voz, Radio Nacional de España y Telemadrid. Actualmente se encuentra trabajando en Menomag como consultor senior, además de ser un periodista freelance. Y de hecho, uniendo el hilo con la pequeña presentación que le acabamos de hacer, queríamos preguntarle cuáles fueron los motivos que le llevaron a ser un periodista freelance y sobre todo a seguir siéndolo actualmente. ¿Te escucha bien? Pues para ser muy sincero, a la fuerza ahorcan. A ver, mi última etapa profesional, yo he dado muchas vueltas. Lo primero que decir, yo he dado muchas vueltas, no tanto por deseo como pues porque la profesión te va llevando, ¿no? Te vas encontrando situaciones, me han ido ofreciendo trabajos, posibilidades, siempre eran mejoras o que eran cambios. Bueno, pues he ido cambiando, yo creo que relativamente bastante, ¿no? Pero ya digo, no es que yo quisiera hacer todos esos cambios, son cosas que casi siempre han ido surgiendo. En mi última etapa, después de salir de Telemadrid, creé una agencia de comunicación que al final, bueno, pues entre otras cosas por la crisis y por diferentes problemas, pues tuvimos que cerrar. Y después de otros trabajos, pues al final el ser freelancer, el tener la posibilidad de trabajar para diversos medios, agencias, aportar toda esa experiencia en a diferentes organismos o plataformas o empresas, pues bueno, pues es una forma también de ganarse la vida. Yo he percibido algo que a vosotros os queda todavía muy lejos, pero que yo creo que existe, el que se habla mucho, que es del edadismo. El edadismo es un problema que hay en España, que es un cierto rechazo a los profesionales a partir de determinada edad. Esa determinada edad cada vez es más baja. Si veis las grandes corporaciones, no quiero dar nombres, pero bueno, las grandes multinacionales españolas, bancos y tal, cada vez que hacen un ERE, un expediente de regulación de empleo, lo que están es dando de baja a los profesionales que tienen más de 50 años, a los que todavía les queda por delante, con la prolongación de la edad de jubilación que hay ahora, por lo menos 16, 17, 18 años de vida por delante. 16, 17, 18 años. Es la gente con más experiencia, la que en teoría está más preparada, la que en teoría, pues están prescindiendo de ellos, ¿no? Mi sensación, después de bueno, pues, a ver, es una sensación, ¿vale? O sea, no tengo pruebas, claro, porque esto es ilegal. Pero mi sensación, después de haber buscado trabajo durante bastante tiempo, de mandar muchos currículums a grandes empresas, a grandes corporaciones, a agencias de comunicación grandes, medianas y pequeñas, también a medios de comunicación, es que a partir de determinada edad no les interesas. A partir de determinada edad piensan que o eres demasiado caro, o no sabes, o no estás actualizado tecnológicamente, o lo que sea. Sobre todo yo creo que es un problema económico, fundamentalmente. Entonces, yo eso sí que lo he percibido, ¿no? Entonces, pues el acabar de freelancer, pues también es una forma de seguir ganándote la vida, ¿no? De encontrar una forma y una forma muy divertida también, muy variada, de seguir ejerciendo la profesión. Es bastante nuevo eso, lo del freelance, así que debe ser divertido, porque claro, Bueno, no vale todo. A ver, hace muchos años que existe... Ah, sí. A ver, hace muchos años que existe la figura del freelance, sí. Mucho, o sea, cuando yo empecé a trabajar ya existía, lo que pasa es que acotado a determinadas partes de la profesión. Por ejemplo, ahora que estamos, por desgracia, de nuevo con una guerra, la mayor parte de los corresponsales de guerra, de eso que se llamaba la tribu, que es como lo llaman entre ellos, la gente que acude a esas guerras y que ha cubierto muchos conflictos a lo largo de su vida profesional. Arturo Pérez Reverte, ahora escritor, fue como redactor de televisión, primero de algún periódico como Pueblo y luego como redactor de Televisión Española. Ha cubierto muchas guerras, tanto en África como en Bosnia. Él se hizo muy famoso por la guerra de Bosnia.
la inmensa mayoría de la gente, de los periodistas españoles, quitando los que trabajan para medios públicos, la casi totalidad de los que están cubriendo la guerra en Ucrania ahora mismo son freelancers, no pertenecen a los medios. Por ejemplo, Miquel Ayestarán, que ha estado trabajando para la COPE, para la ABC, no es de la plantilla de la ABC ni de la COPE. Él vive en Jerusalén, es un periodista que ha cubierto muchas guerras. Lo del freelance hace años que existía, ¿no? Pero como os digo, con un poco ceñido a eso, o a, por ejemplo, fotógrafos o gente que sabía mucho de algún tema concreto, que escribía especialistas, hiperespecialistas que escribían en varios medios. Antes era mucho más reducido que ahora es más frecuente. También tened en cuenta que en la época en la que yo me acabé la carrera, apenas existían agencias de comunicación, apenas existían gabinetes de comunicación en grandes empresas. Había mucho menos trabajo el que hay ahora. Y, por supuesto, no había ningún medio digital, que ahora hay decenas. Y eso ayuda mucho, es verdad. Tras esto, o sea, ¿cuál dirías que son, o sea, lo más difícil de ser freelance y lo más fácil? Porque todo tiene sus convenientes y sus Sí, o sea, inconvenientes. en base a tu experiencia. Claro. Lo más difícil, por supuesto, y eso es que se le ocurre a cualquiera, es fácil de comprender, es la falta de una seguridad, tanto laboral como económica, ¿no? O sea, claro, un freelance cobra lo que trabaja cuando trabaja, si hay trabajo. Entonces, bueno, tienes esa cierta inseguridad que, por otro lado, pues también es una mayor libertad, ¿no? Puedes organizar más tu tiempo, puedes dedicar más tiempo a las cosas que más te apetecen, al menos en teoría. Pero el principal inconveniente es la falta de seguridad, de horario. También se puede ver como una ventaja esa falta de horario, porque te organizas tú. Y luego, bueno, hombre, yo cuando estaba en la agencia, yo siempre decía en broma que solo había una cosa peor que un jefe, que es un cliente. O sea, que un mal jefe, que es un cliente, porque, bueno, a veces los clientes son muy exigentes y y también es verdad que el trabajo que nosotros hacemos, el trabajo de periodismo, a veces no es fácil de explicarle a alguien que lo único que sabe de periodismo es lo que ve en una televisión, lo que oye en una radio, lo que ve en una página web o el periódico que lee, ¿no? Entonces, tratar de explicarle que lo que él quiere hacer no se puede hacer como él lo quiere hacer, a veces es muy complicado porque no lo entiende. Pero bueno, supongo que cada español llevamos dentro un seleccionador nacional de fútbol y también hay muchos españoles que llevan dentro un director de comunicación y que lo que no le dirían a su abogado, o sea, no discutirían con un abogado, con responsable jurídico de la empresa, en la orientación jurídica que les quiera dar, pero sí discuten y mucho con los responsables de comunicación la orientación, la estrategia de comunicación, la forma, el fondo, la orientación de todo eso, porque creen que es muy sencillo. Y hombre, no estamos hablando de ingeniería nuclear ni de llegar a Marte, pero de viajar a Marte, pero evidentemente tiene su complejidad y hay que saber de lo que se habla. Y sobre todo en un tema que, o sea, como este, o sea, que te lo tienen que explicar muy bien, porque entre que cuesta entenderlo, pues... En fin, a ver, pasamos a la siguiente pregunta. Sí. Bueno, sí, la siguiente pregunta es si tú le recomendarías a alguien que está recién graduado, por ejemplo, de periodismo, emprender, y en base a eso, ¿qué consejos le darías a esa persona? A ver, emprender es bonito, es muy difícil. No digo que otras cosas que no sean emprendimiento sean fáciles, es decir, pero es difícil y iba a decir hay que tener algo especial. No lo sé, no sé si hay que tener algo especial, pero sí que hay que entender. Mira, yo durante muchos años, o sea, yo había de una cosa que decían en Estados Unidos, que es que los bancos, una cosa que se cuenta de la economía americana, un banco en Estados Unidos está más dispuesto a darle un crédito a un emprendedor, a un empresario, si ya ha fracasado una vez. Y yo siempre pensé, digo, esto no entendía, ¿no? Claro, cuando tienes una empresa,
te das cuenta del sentido y de que tiene razón ese argumento, que dices, los errores que has cometido en tu primera empresa, los fallos que has cometido, las cosas que has ido aprendiendo a base de chocarte con la realidad, porque hay muchas cosas que se pueden aprender en una universidad, pero igual que el periodismo es una profesión que requiere de un montón de práctica para llegar a hacerlo bien, el empresario es un poco, también es un profesional que es un poco de este estilo parecido, ¿no? Que tú puedes aprender muchas cosas en una universidad, en ADE o en económicas, pero luego tienes que estar en el día a día del negocio, del producto, del mercado, de la administración y sus incontables exigencias, la burocracia. Entonces, yo creo que es verdad eso de que, o sea, no creo que en España lo hagan los bancos, pero sí entiendo lo que quiere decir en Estados Unidos cuando dicen que un empresario que ha fracasado una vez es alguien a quien le puedes prestar dinero con más seguridad que alguien que no lo ha hecho nunca o que está en su primera empresa. Porque ya ha fracasado una vez, ya se ha equivocado una vez, ya sabe lo que no tiene que hacer, ya sabe los errores que ha cometido y ya sabe las cosas en las que tiene que insistir, ¿no? Para alguien recién licenciado es muy difícil aprender, muy complicado, mucho. Hay que tener, en cualquier ámbito, o sea, estos jóvenes emprendedores que se lanzan a montar startups tienen mi máxima admiración. Hay que tener también un cierto espíritu, un cierto ánimo, una cierta vocación de algún tipo, ¿no? Igual que hay que tenerla para ser periodista o para ser médico, o sea, tampoco es que sea... Es decir, si quieres ser periodista de verdad, tienes que tener una cierta vocación de periodista. Te tiene que gustar esto. Si quieres ser empresario, tienes que tener un cierto gusto por una serie de cosas que no todo el mundo tiene, igual que no todo el mundo tiene vocación de periodista. Yo no sé si lo recomendaría a alguien recién empezado. Si un hijo mío hubiera estudiado periodismo, que ninguno de los tres no han estudiado, bueno, tengo uno que ahora va a hacer la EBAU, no va a estudiar periodismo. No se lo si alguno recomendaría. de los tres dijera, quiero emprender, no sé si les diría, aprende primero. Eso, Aprende A ver, antes. es que es su primera opción. Pero bueno, oye, cada uno tiene que Que cada uno decidir. haga lo que quiera, pero... O sea, esa cosa que daría es eso, que antes de emprender aprendirán, ¿no? Y la vocación, que es muy importante. Claro, que pasen por una serie de empresas. Que tuvieran una experiencia, o sea, antes de emprender, tienen una experiencia que implique el de alguna manera participar en la gestión de la empresa, aunque no sea la tuya. Claro, sí, como para empezar. ¿Tú vas a participar en la gestión de una empresa? Pues en una empresa que no sea la tuya, pero claro, trata de entender, trata de ver, o sea, fórmate, escucha muchas cosas, hay muchos seminarios, hay muchas charlas, hay muchos libros, hay muchas cosas en las que puedes ir aprendiendo cosas, pero al final, hasta que no las pones en práctica, yo lo digo siempre, yo no sé si os lo dije el día de la charla, o sea, el periodismo es un oficio como el de zapatero. Es decir, un zapatero enseña a su aprendiz a poner clavos en un zapato y los primeros le saldrán torcidos. Cuando haya puesto 200 le saldrán rectos y cuando haya puesto 2000 le saldrán rectos de un solo golpe. El periodismo en ese sentido es parecido. O sea, tienes que hacer las cosas... O sea, tu primera noticia no va a salir bien, es imposible. O saldrá normal, pero la segunda saldrá mejor. Cuando lleves 50, las harás mucho mejor. Cuando lleves 5000, empezarás a hacer noticias absolutamente estupendas. Y cuando lleves tantas que ni sepas contarlas, pues las harás en tiempo récord. Y harás cosas que cuando estabas en la carrera decías, ¿cómo es posible que en 5 minutos alguien escriba una noticia, salga en antena y la cuente y la lea en 5 minutos? Eso yo lo he visto. Sí. Eso yo lo he hecho. No es imposible. O sea, ahora a vosotros parecerá imposible, pero se puede. Pues esto en el tema de la empresa yo creo que es parecido. O sea, hasta que no te pones... Hasta que de verdad no tienes que enfrentarte con los clientes, hasta que no tienes que organizar, hasta que no tienes que hacer todo el trabajo de empresario, por mucho que se aprenda, no se sabe, ¿sabes? Claro. No lo coges, no lo palpas. No... Claro, no puedes decidir si no tienes experiencia, porque... En fin, de hecho, vale, claro. Ahora... Ya eres graduado, tienes mucha experiencia y tal. Y quieres montar tu propia empresa. ¿Crees que eso te da más oportunidades o tiene más futuro en un mundo como el actual?
Es complicado. A ver, el mundo de la comunicación, ahora mismo hay mucha cantidad y mucho más trabajo del que había en mi época. O sea, yo recuerdo a mi profesor de primero de carrera de económicas diciendo, entonces solo había 3 facultades de periodismo en España. Madrid, Barcelona y Bilbao, más la Universidad de Navarra, que era privada, más los que estábamos en el CEU, que eran, digamos, 40, 50 en una clase. No había más. O sea, había unos 800 licenciados al año en periodismo entonces. Y nos dijo, de esos 800 tienen trabajo 300, 350. Así que ustedes mismos, nos dijo el profesor de económicas de primero. Se le recuerdo perfectamente. Alberto Parejo, que luego fue rector del CEU. Y ahora hay muchísimos más licenciados, no tengo ni idea cuántos, pero vosotras sabéis mejor que yo cuántas facultades de periodismo hay en España. Hay, no sé, 10, 15, no sé cuántas, o sea, es en todas partes, públicas, privadas. En Madrid creo que hay 3, pero no estoy muy segura, son en Madrid. Y públicas, porque ahora estoy más o menos... Claro, pero privadas que tienen estudios de periodismo hay otras que tienen estudios de, o sea, en la Carlos III, por ejemplo, pues tienes estudios que no es periodismo, pero es comunicación audiovisual. Y creo que con periodismo también, o sea, un doble grado de comunicación. Sí, sí, hay mucho de esos doble grados. Tienes grados mezclados que de relaciones internacionales con periodismo, con comunicación, o que son como parte del periodismo, parte no. En fin. Hay muchísimo más trabajo ahora, sin duda, porque hay algo que antes no existía, que es prácticamente todas las empresas grandes y muchas medianas y muchas pequeñas tienen departamentos o personas que trabajan el tema de la comunicación, a veces ligado al marketing, a veces, y esto para mí es un error, subordinado al marketing, no es lo mismo, por mucho que los de marketing se empeñen, no es igual, y además comunicación es más amplio, el marketing es más reducido, es fundamental para una empresa, pero comunicación es más cosas. La comunicación interna no es marketing, la comunicación externa vista desde el punto de vista de la reputación no es marketing, la comunicación a medios no es marketing, la comunicación política no es marketing, en fin. Las redes sociales pueden ser marketing, pero hay una parte que puede ser marketing, pero hay otras que no debería ser marketing, en mi opinión. Pero bueno, entonces tienes todos los organismos públicos que se han multiplicado, que todos tienen, o casi muchos de ellos tienen, responsables de comunicación, gabinetes de comunicación, empresas privadas muchas, todos los medios digitales, agencias de comunicación que se han multiplicado para ofrecer diferentes tipos de comunicación para que sea accesible a empresas que por su tamaño no tienen tamaño suficiente para tener un responsable de comunicación. Una pyme de 30, 20 personas, 15, pues es consciente que tiene que tener una página web y que tiene que comunicar, pero no puede tener una persona dedicada solo a eso porque seguramente su economía no le da. Pero contrata con una agencia de comunicación o de comunicación y marketing. Hay muchas posibilidades, más que antes, más que en la época en la que yo me licencié, pero también hay mucha más competencia, yo pienso. Y sobre todo lo que pasa, y esto es una cosa que pues que espero que en los pocos años que os quedan de carrera vaya cambiando, pero los salarios son malos. Los medios de comunicación cada vez han ido bajando más los salarios. Ahora se cobra, no sé, la mitad que cuando yo empecé, pues en las radios comerciales españolas, donde además hay muy pocos puestos, ¿no? Pero ya si en las radios, digamos en las grandes, en la COPE, en la SER, en Onda Cero, en las grandes radios comerciales, en el público, el sector público es diferente, en la empresa pública se cobra mejor. Pues si esos pagan poco, imaginaros los digitales, que tampoco voy a dar nombres, porque ¿para qué? Los diarios que tienen 10, 15 mil seguidores, 20.000, que prácticamente viven de 4 publicidades y que dices, pero ¿cómo sobreviven tantos? ¿No? Pues no se sabe muy bien cómo sobreviven tantos. Pues eso, a base de pagar muy poco a la gente y de que el coste es mínimo de tener una página web y tener un periodo digital, el coste es muy pequeño. Los costes fijos son muy pequeños, los empresariales, entonces un poco de dinero, más o menos rentable. Es complicado, el programa es complicado.
Nunca fue fácil, ¿eh? O sea, No. nunca ha sido fácil. No. O sea, desde que yo me licencié, o sea, desde que yo acabé la carrera, a principios de los 90, pues siempre ha habido problemas, siempre ha sido difícil hacerlo de una u otra manera. A ver, me parece que se está haciendo más difícil. Y que como sale cada vez más gente y los sueldos son peores, pero bueno, hay que ser positivas. Vale. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Hola? Sí. ¿Me lo Lo que escuchas? pasa es que, bueno, tengo vuestra imagen congelada, pero bueno, eso de oíros os oigo. Ah, bueno. Ah, bien, bien. Eso Bueno, la otra pregunta es que, bueno, tú ya has trabajado en varias empresas, tanto privadas como públicas, ¿y cuál nos dirías que son las Hola, hola. ventajas? Ah, no nos oyes bien. ¿No nos oye? Hola, yo sí. No, ¿Me nosotros oís? sí te escuchamos. Habéis dejado de oírme. Hola. No, nosotros sí te escuchamos. Ay, madre. ¿Hola? Ay, Dios mío. Se te fue el internet. Perdóname, pero se está marcianizando. No os oigo. No nos oye. Ah, ya, él no nos oye. A Perdóname, ver. pero es que se No, no. estaba como... Ahora sí, ahora sí, ¿Ahora ahora sí. sí? Ay, Dios mío. ¿Nos oyes bien ahora? Ahora sí, Ah, Sí, vale. perfecto. ahora sí. Continúa. Bueno, ahora sí que tú que has trabajado tanto en empresas públicas como privadas, ¿cuál nos dirías que son las ventajas y los inconvenientes de cada una de ellas? Creo que no hay una gran diferencia entre una empresa pública o una privada, per se. Depende del sitio y depende de los momentos. Las empresas de comunicación públicas, que yo he trabajado en varias, bueno, pues tienes la ventaja de que son más respetuosas con reglamentos, horarios, los salarios suelen ser bastante más que dignos, son muy razonables, sobre todo comparados con los homólogos de las privadas. Claro. El problema pues, que estructuralmente son mucho más pesadas, son mucho más cansinas. Cuando vienes del mundo de la privada, por ejemplo, cuando vienes de una radio privada y llegas a una radio pública, empiezas a ver cosas y dices, joder, ¿cómo se complican? Joder, qué lentos son, por Dios. Ahora, la Radio Nacional, por ejemplo, pues yo siempre decía que era un elefante, o sea, era muy lento. Todas las cosas en Radio Nacional costaban mucho ponerlas en marcha. Ahora, una vez arrancaba, te pasaba por encima. Es decir, por ejemplo, o sea, Radio Nacional de España tenía 7, 8, no sé ahora, porque o sea, sí la oigo, pero no sé en la cabeza cuántos corresponsales tiene una Radio Nacional. Pero cuando yo estuve en Radio Nacional, pues había 7, 8, 9 corresponsales por todo el mundo. Entonces, claro, cuando pasaba algo, yo qué sé, la guerra de Ucrania, claro, tenías un corresponsal en Moscú, tenías un corresponsal en Londres, y otro en París, y otro en Bonn, que entonces era Bonn, ahora es Berlín, en Roma, es decir, podías simplemente ponerlos en marcha y salir contando lo que está diciendo cada país desde su sitio, y eso una radio privada pues lo tiene más complicado porque a lo mejor tiene un corresponsal o un freelancer en Londres o en Moscú, pero no tiene tantos como el otro. No. Yo siempre decía, por ejemplo, cuando había un accidente gordo en algún sitio, pues Radio Nacional casi nunca era la primera en llegar. Casi siempre llegaban primero las privadas. Pero cuando llegaba el de Radio Nacional, llegaba con la unidad móvil, entrando, ahora todo es más fácil técnicamente, pero entonces llegaba con la unidad móvil, los otros entraban por un teléfono que apenas entendía y el de Radio Nacional entraba como si estuviera en el estudio de la casa de la radio o en el estudio de la emisora en tal sitio, ¿no? Entonces contaba, claro. Hombre, yo creo que una mezcla de las dos sería lo ideal, ¿no? La agilidad de las privadas con los medios de la pública. Ya estaría Ahora todo se ha simplificado Una mucho más. utopía. Hay un montón de nuevos aparatos que te dan una calidad de sonido prácticamente, o sea, no sé si oís tertulias de radios privadas, durante la pandemia todo el mundo estaba entrando desde su casa. Se han hecho informativos, no son tertulias, se han hecho informativos desde casa. O sea, tengo amigos que han hecho, claro, porque y se oía como si estuvieran en el estudio, porque ahora la calidad de los medios técnicos te permite eso. Sí, sí. Eso no, o sea, cuando yo empecé, lo siento, esto va a sonar a que soy más viejo que la tos, pero no había teléfonos móviles. O sea, yo empecé a usar un teléfono, o sea, yo el primer teléfono móvil que vi
que fue en una rueda de prensa en mi segundo o primer año de radio en la COPE, un Ericsson que era una maleta. Y un Ericsson, que el teléfono móvil era de un compañero de lo que entonces luego fue Onda Cero, que entonces nos llamaba así, que era una maleta y un teléfono que se descolgaba, un teléfono como los que había en casa. Los primeros teléfonos móviles que tuvimos, que yo tuve, que yo manejé en la cadena COPE, eran unos Motorola que les llamábamos los ladrillos, porque pesaban como un ladrillo y eran así de grandes, o sea, una cosa. Sí. Bueno, pero y sonaban como sonaban. Todo eso, o sea, tecnológicamente, todo eso no tiene nada que ver. ¿Y eso, Nada que ver. ¿Y eso de hace cuánto, más o menos? En los últimos años la tecnología ha evolucionado una barbaridad. O sea, Sí, y muy rápido, siento. Ya es lo que iba, o sea, yo empecé en radio, cuando empecé en Telemadrid hace 15 años, cualquier directo necesitabas una unidad móvil. Entonces, hacía poco que habían empezado los satélites. Hasta entonces, lo que hacía Telemadrid, que esto es una maravilla, en Madrid Directo tenían que enlazar directamente por radio. Entonces, cuando iban a hacer un directo, imaginaos, un directo en el Ministerio de Economía, tenían que poner una antena en lo alto de algún edificio cercano para enlazar desde esa antena y esa antena con la antena ya existía el Pirulí, del Pirulí y del... Porque no había satélite, no había conexión con satélite. O sea, sí había satélites, pero no tenías una unidad móvil, una furgoneta que podía conectar directamente con el satélite, mandar señal al satélite y que el satélite bajara a la tele. Eso, cuando yo llegué a Telemadrid, eso ya existía, ya vi, las unidades móviles ya conectaban con el satélite. Pero, por ejemplo, necesitabas casi 15 minutos para poner en marcha la unidad móvil. Desde que llegabas, entre que desplegabas la antena, se encendía todo, ¿sabes? O sea, entonces luego, una vez que acababan, había que dejar que la antena se enfriara durante 20 minutos. Entonces tienes que estar esperando 20 minutos. O sea, todo eso se ha acabado. O sea, ahora lo que llevan es una mochila que hace una conexión por 4G con cualquier antena de telefonía móvil, claro, y entran en directo un tío con una cámara que lleva una mochila que pesa 2 o 3 kilos a la espalda y no necesitas unidad móvil. En la unidad móvil iba un conductor, el cámara, el que hacía la conexión, el de producción, iban 4 personas. Ahora van, y el redactor, iban 5. 5 para hacer un directo en televisión. Ahora van 2, el redactor y el cámara que va con la mochila. Claro, todo ha cambiado mucho, muy rápido. Mucho técnicamente, y la calidad, bueno, la calidad ya es la misma. Eso ha facilitado mucho las cosas. Sí. Pues creo que ya nos ha contestado, o sea, nos falta la última, que esto es un poco más opinión. Sí. Vale, y para acabar, ¿cómo ves tú el panorama de las empresas informativas en los tiempos actuales y venideros? Es decir, ¿cree que con el auge de las redes sociales es algo que va a ir en descenso o siempre vamos a necesitarlas? ¿O es que todas deben ir adaptándose a estas redes sociales para como no desaparecer? A ver, ahora mismo hay la prensa, lo que es la prensa, más que la radio. Por ejemplo, la radio siempre, o sea, cuando yo empecé en la radio ya decían que la radio iba a desaparecer, que si la televisión, que si no sé qué. O sea, esto se ha venido diciendo cuando apareció el cine, cuando apareció la televisión, cuando aparecieron los informativos extensos en televisión, 24 horas, como la CNN y lo que se hizo en España, ahora el 24 horas de televisión española, que es lo único que sigue en España, cuando llegaron Internet, cuando todo el mundo dice no, cuando dice no, la radio va a desaparecer. Bueno, la radio no va a desaparecer porque la gente escucha la radio, ya está. O sea, porque tiene 2 o 3 cosas absolutamente imbatibles, que es que tú puedes irte con escuchar la radio en la cama, en la ducha, en el coche. Es el único medio que te lo puedes llevar a todas partes, a cualquiera que se te ocurra, puedes ir con una radio y escuchar, ¿no? Sea ahora, sea directo, lo que sea. Pero es verdad que los medios escritos tienen una crisis muy grande porque ellos vivían a partes iguales de la publicidad, bueno, a partes iguales no, pero vivían de la publicidad y de la venta. La venta ha descendido, ¿por qué? Porque la gente, o sea, vosotras no vais a comprar un periódico en vuestra vida. No, yo compro un periódico. ¿Por qué? Porque todos lo vemos ya en digital. Pagando o no, eso es otro tema, pero lo ves en digital. Entonces, sí, la transición, o sea, en España nos acostumbramos a que la información en Internet era gratis. Pasar del gratis al pago está costando mucho, está siendo muy costoso en España y en otros países. Hay éxitos muy notables como el de New York Times o el de Wall Street Journal o el de
pero hay medios que les está costando mucho y que no consiguen rentabilizar esos muros de pago, ¿no? Porque a través de la publicidad, pues prácticamente es imposible que un periódico digital sea rentable. O sea, es imposible. A ver, el debate acaba de salir y aspiran a ser un periódico digital que se pague solo por publicidad. Ojalá lo consigan, pero no parece que la cosa vaya por ahí. No, en otros países casi nadie lo está consiguiendo. Es muy complicado. Porque claro, ¿por qué? No es tanto un problema de redes sociales, sino de que la publicidad, las grandes distribuidoras de publicidad, a través de Google y de las redes sociales, pueden ir mucho más directamente al público objetivo al que quieren, al que se van a dirigir. O sea, si yo estoy vendiendo pañales para niños, no tiene ningún sentido que ese anuncio lo vea mi madre, por ejemplo. No tiene ningún sentido. O que lo vea yo, que no tengo ningún niño. Pero puedes dirigirte con muchísima mayor precisión al público que objetivamente va a acabar comprando ese producto. Y de verdad es tu mercado. Claro, eso deja fuera a los medios generalistas, porque por generalistas pues no es tan rentable la inversión. Tienen un problema ahí los medios, tenemos un problema ahí los medios gordos, ¿no? Entonces, bueno, se está... Hay, por ejemplo, el New York Times es muy interesante, ¿no? Porque lo que han hecho es, en los últimos años han contratado 200 o 300 periodistas más de los que tenían. El New York Times es una burrada, o sea, es un portaaviones, ¿no? Y nosotros vamos en barquitos de vela y ellos van en portaaviones nuclear. Pero el hecho de apostar con mucha fuerza por información de calidad, o por lo que ellos consideran información de calidad, por informaciones exclusivas, por apostar que el lector vaya a encontrar algo allí que no encuentra en ningún otro sitio, no la información general, global, de ha caído un misil, o sea, Macron ha ganado las elecciones, ya, bueno, vale, sí, pero quiero algo específico que solo tú me des, y por eso sí que estoy dispuesto a pagar. Como que esa es la idea. Los suscriptores sientan algo así como de exclusividad. Claro, que eso y que tengas algo de calidad. De calidad quiere decir que no sean 60 líneas o 20 líneas diciendo Macron ha ganado, el porcentaje ha sido este, Le Pen ha tenido tanto, los abstencionistas son tantos y ahora y dentro de 5 semanas o de 2 meses hay elecciones legislativas, vamos a ver ahí quién gana. Quieren algo más, algo sólido, algo profundo, algo bien escrito. Claro, quieren podcast, quieren audios, quieren vídeos, porque claro, lo que te da el audiovisual, o sea, lo que te da Internet es la posibilidad de hacer muchas más cosas que simplemente un texto escrito. Quieren infografías, puedes hacer muchas más cosas, ¿no? Pero tienen que ser buenas, tienen que tener calidad. Y para tener calidad tienes que tener gente de calidad que consiga informaciones propias, exclusivas y que sean buenas. Y esa gente cuesta dinero. O sea, coger un teletipo y volcarlo, reescribirlo un poquito y volcarlo en una web, lo hacemos cualquiera. Conseguir la exclusiva de que yo que sé qué, o conseguir que Zelensky te dé una entrevista, eso ya no lo hace cualquiera, eso ya es mucho más complicado. ¿Vale? O conseguir una información relevante sobre un partido político, o sobre un tema económico, o sobre un tema social o deportivo, lo consigue la gente que tiene muchas fuentes, que lleva muchos años en la profesión, que son buenos profesionales, que todo eso tiene que costar dinero. Eso no es barato. Porque esa persona, si le pagas 2 duros, dice, pues mira otra cosa. ¿Qué es lo que ha pasado en los medios? Pasa en muchos medios. O sea, yo hace muchos años que lo digo, no sé, supongo que son cosas que yo siempre digo a veces que yo digo cosas que creo que están mal y seguramente yo estoy equivocado porque todo el mundo hace lo contrario. Entonces, cuando tú piensas que algo es blanco y todo el mundo dice que es negro, el equivocado tienes que ser tú. Aún así sigo pensando que hay cosas que no, que van en dirección contraria a lo que deberían ser, ¿no? O sea, si veis las ruedas de prensa que hay, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, no veréis periodistas de más de 40 y pocos años. No los veréis. No veréis periodistas de 60 años. No los veréis. No veréis periodistas. O sea, si veis una rueda de prensa en la Casa Blanca, en primera fila se sientan periodistas que llevan allí más años, por supuesto, que el presidente y que cualquier otro. O sea, hay periodistas que llevan informando en la Casa Blanca desde hace 40 años. Eso en España no ocurre. No veréis a ningún periodista con 50, 40 años de profesión en las ruedas de prensa del Consejo de Ministros. Porque ahí solo veríais algún tertuliano
Digo periodistas, ¿eh? Veréis a lo mejor algún tertuliano. Fernando Jáuregui a veces va a las ruedas de prensa, o iba a las ruedas de prensa de los consejos de ministros. Pero el periodista que va a hacer la información en un medio es un treintañero. ¿Por qué? Que el cincuentañero se ha hartado de ganar lo que ganaba y ha acabado yéndose a una agencia de comunicación, a un departamento de comunicación de una gran empresa o a un departamento de comunicación de un ministerio donde le pagan más que en el periódico. Y eso yo creo que nos lo tenemos que hacer mirar. Yo creo que no hay una apuesta en España, no hay una apuesta en España en los medios por periodistas veteranos con calidad. O sea, bueno, veteranos o no, no es una reivindicación de edad, ¿no? Pero Claro. no hay... mucha gente llega un momento que dice, joder, es que llevo ganando, yo qué sé, 1.500, 2.000 euros, que a lo mejor ahora a vosotros puede parecer mucho, ¿no? Pero yo llevo ganando 2.000 euros 10 años. Es que sí. ¿Qué futuro me queda aquí? O sea, claro, llega un momento que dicen, y trabajando como un león, con los horarios demenciales que tenemos siempre en los medios de comunicación y tal. Claro, llega un día una empresa grande y le ofrece el doble por ser director de comunicación. Y lo cogen enseguida. O sea, no se lo duda. Periodistas especializados, por ejemplo, en economía, hay muy pocos que no acaben antes o después en un departamento de comunicación. Muy pocos, porque pagan más. Y la vida es relativamente más cómoda, según qué, ¿no? También depende, pero bueno, por lo menos es horarios. O en general no tienes horarios absurdos, ¿no? Si trabajas en un periódico, pues sabes que no llegas, o sea, y tienes niños pequeños, no los vas a ver irse a la cama nunca. A ver, es que tú lo tienes. Si trabajas en un radio, como me ha tocado trabajar en muchos años, sabes que vas a tener que trabajar de noches y dormir de día durante mucho tiempo. Si trabajas en fines de semana, pues no ves a tu familia. O sea, te pierdes comuniones, bautizos, años, la cena con el tío, la invitación del primo, los amigos, la cena de los amigos. Llegas a la cena y estás hecho una ruina, porque ya estoy ya trabajando, estás pensando, son las 11 de la noche del sábado, mañana me tengo que levantar a las 6 de la mañana porque a las 7 tengo que estar en la radio o en la tele, ¿yo qué hago aquí? Claro, bueno, pues claro, si llega una empresa y te dice un horario más o menos normal, con responsabilidad y con sustos, pero fin de semana libres, y el doble de dinero, ¿quién dice que no? ¿Quién dice que no? Ya sé a quién le da el doble de dinero, como para decirle que no. Vamos, el doble o un 50% más, ¿sabes? O sea, y eso es así. Ese es un problema que es complicado, tiene una solución muy complicada. De hecho, no tiene solución. Ay, ostras. En fin, pues creo que ya estaría. Muy bien. Muchas gracias, en serio. A vosotras, chicas. Muchas gracias. Suerte. No, sí. No, dale con... que digo que suerte y que no os dejéis desanimar. Que no os dejéis desanimar, que el tema está complicado, pero está complicado en muchos otros estudios igual, ¿eh? O sea que hay que tener el ánimo alto y hombre, procurar ser, bueno, pues procurar destacar y hacerlo lo mejor posible. Eso siempre, ¿vale? Bueno, muchas gracias. A vosotras, encantado. Igualmente.